Muy buenas artesanos, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis pasado un buen verano y que vengáis con las pilas cargadas. Yo al menos estoy a tope. Hoy vamos a seguir con la parte de Firebase. En un vídeo anterior hicimos el login con Firebase. Hicimos un login anónimo y cuando el usuario ya estaba autentificado, después ya no nos hacía falta otra vez volver a crear este usuario anónimo, porque ya lo teníamos autentificado. Si te perdiste este vídeo, te voy a dejar por aquí arriba el enlace. Hoy vamos a seguir desde este ejemplo. Ya tenemos el usuario autentificado y ahora lo que queremos es leer y escribir datos en la base de datos de Firebase. Se llama Firestore. Así que esto es lo que vamos a hacer hoy. Primero nos pasaremos por la documentación y haremos el ejemplo que nos viene en la docu, instalaremos el paquete que nos falta para acceder y después ya nos pondremos con el ejemplo, con el código. Pero antes, yo soy Dani y estás en The Power Apps. ¡Al lío! Muy bien, como te decía, lo primero va a ser irse a la documentación. Siempre lo primero, irse a la documentación. Estamos en la documentación de Cloud Firestore. Aquí es donde vamos a almacenar, es la base de datos de Firebase. Es una no SQL. No voy a entrar en detalles con SQL y no SQL, pero podríamos decir que la SQL tiene una estructura, seguro que la conoces, donde defines las entidades, defines cada tabla, los campos que va a tener, y sin embargo en una no SQL no defines una estructura. Esto no quiere decir que no tenga estructura, porque realmente después le puedes poner lo que se llama un esquema de la estructura que debería de seguir. Pero cuando hablamos de no SQL estamos hablando de documentos. Podríamos decir que tenemos un documento que es en formato JSON y esto es lo que hace de base de datos. No te preocupes porque lo vamos a ir viendo y veremos este JSON y lo editaremos. Lo primero, vamos siguiendo la documentación. Aquí básicamente nos está diciendo cómo tenemos que configurar esta base de datos. Vamos a ir a la consola y simplemente activaremos la parte de Firestore. Aquí tenemos Firestore Database. Cuidado no confundirla con Real-Time Database. Esto es otro tipo de base de datos, que sí que es una no SQL también, como la Firestore, pero la diferencia es que en la Real-Time, en el momento que actualizas los datos, los usuarios que estén escuchando esta base de datos van a recibir una notificación de que han habido cambios. Sin embargo, en la Firestore no te puedes suscribir para escuchar estos eventos. Simplemente cuando quieras preguntas por los datos. Con la Real Time, por ejemplo, podemos hacer un leaderboard que se actualice en tiempo real. Pero en Firestore es donde guardaremos los datos del usuario. Su nombre, o sea, el nick, el nivel que tiene el usuario, los ítems que tiene, todo este tipo de cosas. Que ya sabéis que, por ejemplo, en PlayFab todo esto nos viene dados. Si no conoces PlayFab, por aquí arriba te voy a dejar un vídeo, una serie donde trabajamos con PlayFab y ahí ya verás que todo esto de items, el nivel del usuario, todo esto ya lo integra PlayFab. Pero en el caso de Firebase lo tenemos que hacer nosotros a mano y tenemos que diseñar esa estructura de la base de datos. Vamos a Firestore. Esto realmente es bastante sencillo, lo han hecho muy fácil. Le das aquí a crear database, le dices en qué modo estás, si estás en producción o en test. La vamos a crear en test. Como bien dice aquí, esta base de datos va a ser eliminada en 30 días. Nos da igual. Le tenemos que decir dónde estará el servidor con esta base de datos. Aquí elegimos la localización. Normalmente elegimos la más cercana a nosotros o la más cercana a nuestro principal grupo objetivo. En este caso le voy a poner Europa, porque la tengo más cerca, pero realmente ahora mismo me da un poco igual. Mucho ojo que esto después no se puede cambiar. Sí que podrías tener, por ejemplo, distintas bases de datos según la localización y hacer que cada cliente en una localización se conecte a esa base de datos. Es como tener distintos servidores. La activamos. Vale, aquí tengo ya la base de datos creada y lo que iremos haciendo es creando colecciones y dentro de las colecciones creamos documentos. Por ejemplo, voy a crear una colección que se llamará Users. Aquí es donde voy a tener los usuarios. Voy a crear esta colección y a partir de aquí es donde crearemos los documentos. Por ejemplo, una forma de estructurarlo es dentro de Users, tener aquí el Document ID sería el identificador de cada uno de los usuarios. Por ejemplo,
En este caso vamos a seguir el ejemplo que nos viene ya en la documentación. Vamos a hacer este primer ejemplo y después ya lo modificamos. Es importante que sigamos lo que nos dice aquí. Lo primero es añadir Firebase a nuestro proyecto. Ya tenemos Firebase, pero tenemos la autentificación. Nos falta añadir el paquete de base de datos. Si os acordáis, nosotros instalamos el paquete de autentificación. Ahora el que nos hace falta es el de... A ver que lo encuentre. El de database es el de real-time database. Y el que queremos es el de Firestore, este de aquí, Firestore. Esto lo sé porque me he ido a la documentación y lo he mirado. Tengo aquí la documentación de los paquetes y estaba viendo cuál era, porque el primero que he visto ha sido el de database, pero el de database es el de real-time. El que nosotros queremos es el de Firestore, que dice que está en beta. No conocía que estaba en beta, pero es este el que vamos a utilizar. Nada, simplemente lo vamos a importar. Aquí vemos que viene Firestore. Lo importamos. Y le tendremos que decir también al gestor de paquetes de Android que reimporte los paquetes, por si hay alguna cosa que necesita reimportar ahora que hemos añadido un paquete nuevo. Lo que tendríamos que hacer ahora es esta parte de aquí. Tenemos que activar ProWard para evitar el límite de Android Dex. El límite de Android Dex, creo que ya lo comenté en el vídeo anterior, pero básicamente es que cuando la build empieza a engordar mucho por el tema de las DLLs que vamos añadiendo, es como que superamos este límite y entonces tenemos que hacer algo en la configuración. De esta forma nos vamos a evitar este problema. Yo recuerdo tener que haber modificado algo en el Grandel, en la configuración, para realmente solventar el problema. Se ve que esto ya ha cambiado y lo podemos hacer directamente así. Es irnos a la configuración y cambiar esto de aquí. Vamos al Player Settings. Tengo que estar en la parte de Android, así que vamos a cambiarnos a Android. Creía que estaba en Android, pero se ve que hice algunas pruebas con iOS. Vuelvo a Android. Al haber cambiado a Android, se está ejecutando para resolver las dependencias. Esto ya es algo que vimos también en el vídeo anterior y ya lo conocéis. Tuvimos también algún problema de configuración, pero ahora ya está configurado, ha detectado que ahora tengo un paquete nuevo y se está descargando las dependencias que necesite. En la parte de iOS eso se hace realmente cuando vas a hacer una build con el Cocoa Pods. Ha resuelto ya las dependencias, estoy ya en Android y vamos a ir a la configuración. Tenemos que ir a la configuración de publicado y aquí en Minify me está diciendo que ponga none. Tanto release como debug, que lo ponga de none a ProWard. ¿Dónde está esto? Pues ni idea. Se ve que lo han cambiado. Aquí pone Custom ProWard File. Yo recuerdo en su momento tener que modificar algunas cosas de estas. Ahora mismo, como no tengo estos problemas de que voy a desbordar lo que es el Android Dex Limit, vamos a seguir como está. Pero ya sabéis que si os da algún problema, seguramente sea por el Android Dex Limits y entonces os tocará investigar cómo modificarlo. Antes de continuar, me gustaría hablarte del curso de patrones de diseño que tenemos en The Power Apps. En este curso aprenderemos algunos de los patrones más utilizados en el mundo de los videojuegos y lo aprenderemos desarrollando este juego que estás viendo desde cero. Con cada feature nueva que vayamos a hacer, primero veremos el diagrama y la desarrollaremos sin aplicar ningún patrón. Después veremos las cadencias que esto podría tener en un futuro, aprenderemos el patrón que resuelve este problema y refactorizaremos el código para aplicar el patrón y evitarnos futuros problemas. En la web del curso puedes ver el temario completo y los patrones que veremos. También encontrarás un formulario de contacto por si tienes cualquier pregunta. En la descripción te dejo el enlace. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Vamos a seguir y vamos a ir directamente al código de ejemplo. Es bastante sencillo. Con Firebase todo es sencillo. Lo que es complicado es realmente utilizarlo bien, porque aquí nosotros tenemos el poder de crear la base de datos. Y según estructuremos los datos, ya te digo que va a cambiar muchísimo el rendimiento. Vale, lo que estamos haciendo es simplemente obteniendo la instancia de la base de datos, y aquí es donde vamos a añadir datos. Le estamos diciendo, oye, sobre la base de datos, que la tenemos aquí, sobre la colección de usuarios, búscame el documento con este identificador. Aquí estamos creando un diccionario
y entonces le hacemos un set. Vamos a setear estos usuarios, que es, bueno, este usuario, perdón, que es un diccionario de clave valor. Esto es un JSON, por eso es no SQL. Y simplemente lo vamos a setear sobre el documento de referencia. El documento de referencia es este que hemos cogido. Y aquí vamos a añadir datos. Si el documento no existe, simplemente lo va a crear. Voy a coger ahora y voy a copiar este ejemplo, tal cual. Me lo voy a llevar al código, creo la función private void addData. Me falta la database, es esto de aquí. Hacemos los imports. Y esto lo voy a llamar una vez haya hecho login. Como sabéis, en el login podía hacer login porque ya estuviese autentificado, o podría ser la primera vez y entonces hacerlo desde aquí. Vamos a probar esto a ver qué ocurre. Esto lo puedo cerrar ya. Le voy a dar a play y a ver qué ocurre. Se ejecuta y hemos añadido estos datos. Vamos a ir a la base de datos. Fijaros que yo aquí aún no había añadido esta colección, la voy a cancelar, voy a refrescarlo. Y esto, el código este ya me ha generado la colección y el documento. Aquí tenemos la colección usuarios con el documento este de aquí, el identificador del usuario. Vamos a modificarlo un poco, el ejemplo. Este añadir datos, en lugar de guardarlo, esto es el identificador, en lugar de guardarlo en este identificador, vamos a hacer, aquí tenemos el usuario, vamos a guardarlo en el ID de este usuario. Perdón, me falta el auth aquí. Este current user, aquí tendremos un user ID. Quiero que el identificador del documento sea este user ID. Vamos a guardarlo, perdón, a ejecutarlo. Y vamos a ver cómo se añade este documento también en la colección. Lo hemos ejecutado, vuelvo aquí. Y ya sin dar F5 ya lo tengo aquí. Este es el otro usuario, este es su identificador. Tenemos la colección usuarios y cada uno de los documentos está identificado por este usuario. Estoy utilizando una estructura donde el usuario define sus datos. Si yo ahora quiero preguntar por los datos de un usuario, lo que haré será users barra identificador del usuario y entonces aquí tendría todos esos datos. Estos datos a su vez pueden ser datos compuestos también. Puedo añadir más colecciones dentro del usuario. Por ejemplo, le voy a poner, ¿veis aquí la ruta? Usuario, identificador. Y ahora le voy a poner, por ejemplo, items. Voy a ponerle el item 1 simplemente por tener algo. Y esto sería el name, poción. Por ejemplo, o sea, muy invent. Pero vemos que entonces ya tengo, como veis esto me lo está, estoy dentro de users, este usuario, colección item, y aquí tengo el item 1 con este nombre. Puedo añadir otro item, el item 2 con el nombre lo que sea. Y aquí tengo sus items. Esto es una forma de organizarlo. Seguramente no es la mejor forma. ¿Por qué? Si yo quiero obtener los items, tengo que buscar el usuario y después dentro tengo todos sus items. Si yo me traigo los datos del usuario, me voy a traer también los de los items. Y a lo mejor no quiero hacer esto. A lo mejor es mejor hacer una colección aquí en la raíz que sea items. Volver a tener el identificador del usuario. Y aquí dentro, entonces, tener los items del usuario. Tendríamos el item 1, un string mismo, perdón, esto sería el field ID, y tendríamos este item. Perdón, esto no tendría que ser un field ID, sino que aquí tendría un array con los items. Y aquí podría tener ya el identificador, por ejemplo.
O lo podría hacer también creando otra colección. ¿Qué diferencia principal tenemos entre hacer users, usuario y items versus tener items, user ID y entonces ya los items? La diferencia es que podemos pedir los datos por separado. Yo puedo pedir los datos, solo los items cuando quiera los items y solo los datos del usuario cuando quiera datos de usuario. Pero cuando yo pida datos de usuario, si tengo aquí los items también, me los voy a traer todos también. Esto no es lo mejor, porque cuando más grande sea la colección, más lenta va a ser este envío de datos y muy importante, los costes van a ser más grandes, porque Firebase y todo sistema de base de datos nos cobra por la cantidad de datos que enviamos y recibimos. Así que cuando menos datos enviemos y recibimos para conocer una cosa concreta, mucho mejor. Por eso digo que trabajar con Firebase es muy sencillo, ya habéis visto el código que es nada. Sin embargo, crear estas estructuras de datos, aquí es donde está la complejidad. Sin embargo, con PlayFab todo esto ya nos viene dado, ya nos vienen dadas estas estructuras y simplemente las consumimos. No nos preocupamos de cómo las va a organizar. Sabemos que PlayFab las va a organizar bien, o entendemos que las va a organizar bien y de forma escalable. Vale, nos faltaría ahora hacer el ejemplo de obtener los datos. Para obtener los datos, nada, es muy sencillo también. Vamos a copiar este ejemplo y ahora lo analizamos. Private void get data. Me falta el db. Esto lo podría crear como un field, el db, pero bueno, ahora mismo para el ejemplo lo estoy añadiendo aquí dentro. Me falta el import. Esto de format lo podemos cambiar. De hecho, Raider me está diciendo esto no mola. Déjate de format y utiliza la interpolación. Así, mucho más legible. Format es del siglo pasado ya. Vale, ¿qué estamos haciendo aquí? Como antes, cogemos la colección. Tenemos una referencia a esta colección, en este caso los usuarios. Y le decimos, coge un snapshot asíncrono. Un snapshot es coge cómo esté la base de datos ahora mismo y me la descargas. Porque en el momento que yo estoy aquí tratando los datos, la base de datos se puede actualizar y yo aquí ya no tendré los datos actualizados. Por eso aquí lo llama snapshot. Pero simplemente es un detalle a conocer. Esto me está devolviendo una corrutina. A ver si puedo entrar dentro. Aquí tengo la corrutina. Es una, perdón, una corrutina no, una task. Es una función asíncrona. Como ya sabéis, con la función asíncrona yo podría hacer aquí una wait. Esto me fuerza a que mi método sea asíncrono. Aquí tendríamos el data. Y entonces nos esperamos a que termine. Cuando haya terminado, aquí voy a ejecutar lo que tenga que ejecutar. Esto es una forma de trabajar con las tasks. Con Firebase han hecho esto de aquí que se llama un método por extensión. Esto es un método por extensión, lo sé porque lleva aquí el thisTask, es un método de extensión sobre la task y simplemente lo que me permite es ejecutarlo de esta forma que estamos viendo aquí. Que es, una vez hayas terminado, tengo una especie de callback, esto no deja de ser un callback, y aquí es donde voy a ejecutar mi lógica. Esto es una forma, otra forma sería haciendo el await y después continuando la ejecución. ¿Mejor o peor? No hay un mejor o peor. Con el await lo que nos va a permitir también es que podamos hacer varias peticiones, esperar a que terminen todas y entonces trabajar con los datos. Aquí simplemente cuando termina este, trabajamos con los datos. ¿Qué estamos haciendo? Nos llegan los resultados. Los resultados es este query snapshot. Como nuestro documento no tiene una estructura definida, tenemos que ir recorriéndola. La vamos a ir recorriendo y aquí sabemos que tenemos un ID. El documento siempre tiene un identificador, esto es necesario. Y en este caso coincide con el user o el user ID, que es lo que yo estaba almacenando aquí arriba. Es esto de aquí, el user ID. Después, fijaros que estamos accediendo como si fuera un diccionario. Lo convertimos en diccionario, clave valor.
La clave siempre es un string porque es la que le da el nombre y después puede ser cualquier cosa. Y con cualquier cosa puede ser un array, puede ser un int, todo, cualquier cosa. Como es un diccionario, sé que tiene un valor first porque yo aquí le he puesto esta clave first. Como veis, esto ya es un problema. Si yo aquí ahora le pongo un 2, esto ya no va a coincidir. Es lo que tiene trabajar con NoSQL. No tenemos una estructura predefinida. No tenemos una estructura predefinida entre comillas, porque sí que podemos llegar a tenerla, pero bueno, aquí no. Le estoy preguntando si contiene este dato, si lo contiene lo muestras, después muestras estos y chimpum. Vamos a ejecutarlo. Lo voy a ejecutar después de guardar los datos. Aunque bueno, lo tendría que estar haciendo aquí. Si quiero esperarme a que guarde los datos, vamos a ejecutarlo y simplemente veremos por log que nos va a mostrar toda la información. Hacemos login, hemos guardado los datos y aquí estamos viendo la información. First, Ada, apellido, cuándo nació. Después tenemos el otro. Perdón, este es el user, es el mismo. Aquí tenemos el user, que este es el identificador, y el otro user es este. Aquí tenemos esta colección y aquí tenemos esta otra, que tiene los mismos datos porque le he puesto los mismos datos, pero bueno. Fijaros algo muy curioso. Curioso por decirlo de alguna forma. Como os digo, esto no tiene estructura. Yo ahora puedo coger aquí first, le pongo un 2. Voy a cambiarle el nombre simplemente para que se pueda ver. Vamos a guardarlo y vais a ver qué ocurre en la base de datos. Se han ido los datos. Voy a la base de datos y fijaros. Ahora tengo este first 2 sobre este usuario. Sin embargo, el de antes sigue llamándose first. Mucho cuidado con esto. Yo he actualizado el campo de un usuario, sin embargo, los otros usuarios siguen teniendo el campo first. Como es nuestra base de datos, nosotros tenemos que gestionar estas actualizaciones. Supongamos que en lugar de first2 yo es que me he equivocado con el nombre y he hecho una errata, me he olvidado de la T. Y ahora añado la T. Mucho cuidado con los usuarios antiguos y mucho cuidado con los clientes si ya estáis en producción, porque tendréis que contemplar que puedan acceder a las dos estructuras, con T y sin T, o hacer un parseo para que migren a la siguiente versión. Pero bueno, esto es mucho más avanzado. Simplemente quería que lo vieseis aquí. Este tiene first2 y el otro no lo tiene. Además, otra cosa que podemos ver es que ha pisado los datos. He pisado los datos porque lo que estoy haciendo es un set. Está machacando el documento. Aquí estoy haciendo un set. Y esto va a machacar los datos. Aquí tenemos que podríamos hacer un delete, que sería borrar el documento o borrar las claves. Y tendríamos un update, que este sí que nos permitiría actualizar los datos estos concretos. Voy a cambiarlo a update para que veamos este otro caso. Lo hago con update ahora, lo voy a ejecutar. Vuelvo aquí a la base de datos y como veis ahora tengo first y first2. He hecho un update y lo que hace el update es actualizar los campos que existan, los que no existan, añadirlos, pero no machaca los que no coincidan con los que yo estoy añadiendo. Sobre la base de datos de Firebase podríamos también poner unas reglas, que es esto que nos está contando aquí. Podemos decirle quién puede escribir en qué documentos, quién no puede escribir. También se pueden hacer reglas de cuando pase esto, que se ejecute este código, que se escriba este dato en la base de datos. Aquí no voy a entrar por ahora, pero que sepáis que todo esto se puede hacer. Lo siguiente que os recomiendo que hagáis es que le echéis un vistazo a estos siguientes pasos. Sobre todo, si mal no recuerdo, bueno, no sé si es Data Model o este de aquí, bueno, los dos os recomiendo, Data Model y el Perform Simple and Compound Queries, os van a ayudar a conocer mejor cómo crear estas estructuras de datos, porque como ya os he dicho, es muy importante cómo organizamos los datos. Diría que es incluso, cuando estamos hablando de bases de datos y del juego, es más importante cómo organizamos los datos que la lógica en sí. La lógica la sabremos hacer y la lógica funcionará,
pero los datos, si no están bien organizados, nuestro proyecto no podrá escalar. Y si no escala, proyecto a la basura. Y ya os digo que es mucho más difícil cambiar una estructura de datos cuando ya tienes clientes que cambiar la lógica de tu juego cuando ya tienes clientes. Por lo que os comentaba antes de que tienes que tener un control de versiones de las estructuras. Lo que hemos visto de First y First 2. Todo esto cuando estamos en producción y tenemos clientes es un problemón. Pues nada, ya hemos visto lo fácil o lo relativamente sencillo que es trabajar con la base de datos de Firebase. Trabajar con Firebase siempre es muy sencillo en cuanto al código se refiere. Crear las estructuras de datos para que sean escalables y mantenibles, esto ya es otra historia. Pero bueno, esto como todo es ponerse, pegarse, caerse y volver a levantarse y aprender. Si no, bueno, nunca aprenderíamos si no lo intentamos. Y nada, ya sabes que si te ha gustado el vídeo te puedes suscribir por aquí y activar la campanita. Y te agradecería muchísimo si compartieras este vídeo en tus redes sociales o con tus colegas programadores. Seguro que a alguien les puede interesar y me ayudarás a llegar a más gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!